¿Qué influye más en los mercados financieros? ¿Las elecciones o el ciclo económico? Morgan Stanley tiene una respuesta interesante para nosotros. En un reciente análisis, Morgan Stanley destacó que el ciclo económico tiene un impacto más significativo en los mercados financieros que en los resultados electorales. A pesar de la atención que generan las elecciones, los analistas de la firma argumentan que las fases del ciclo económico, como la expansión y la recesión, son determinantes clave para las tendencias del mercado. Este enfoque sugiere que los inversionistas deberían prestar más atención a los indicadores económicos que a los eventos políticos para tomar decisiones informadas. Bienvenido a nuestro análisis financiero del día de hoy. Bueno, veamos este gráfico que nos dice un poco cómo están los mercados. En primer lugar, tenemos los tesoros americanos que venían recuperando un poco, parecía que fueran al 4 figura nuevamente, pero por el contrario, bajan por debajo incluso del 3.80, un soporte importante que además denota que el mercado ha descontado plenamente una rebaja de tasas de 0.25 básicos e incluso la posibilidad de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre. Por otra parte, tenemos el dólar que viene debilitándose a pesar de que se espera que haya una rebaja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, debido a que hay riesgos de una recesión o por lo menos una disminución de la velocidad en el crecimiento económico de los Estados Unidos. Aquí hay un nivel importante que está en 101, aunque para mí el más importante sería 100 puntos, que de romperlo rápidamente seguramente iríamos a 98. Por la misma razón, a pesar de que se estima que van a bajar las tasas, observen que las acciones también vienen cayendo precisamente por lo mismo, porque la economía americana ha estado dando síntomas de no necesariamente recesivos, pero sí que se está contrayendo la economía bastante más de lo esperado. Y por último veamos el euro dólar, que normalmente hace un movimiento contrario al que hace el DXY, que es el índice del dólar, y observen que él viene subiendo en el año, viene mejorando y ha tenido una pequeña corrección que también la tuvo el DXY y nuevamente vuelve a subir. Es posible que el mercado, si sigue como va, pueda llegar incluso a 1.20. Por ahora, pues con calma, los movimientos han sido un poco más pequeños. Estamos mucho más arriba en el euro y mucho más abajo en el índice de DXY. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y apoyar nuestro canal dándole un me gusta, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola a todos, soy Mauricio Fernández y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal Capital.com. En tiempos de elecciones es fácil dejarse llevar por la incertidumbre política, pero ¿es realmente lo que más afecta a los mercados? Con la proximidad de una nueva elección presidencial en los Estados Unidos, los inversionistas buscan descubrir cuál puede ser el impacto potencial de los resultados electorales en los mercados financieros. No obstante, esta semana, economistas de Morgan Stanley señalan que los ciclos económicos probablemente influenciarán más en los mercados que las elecciones. A diferencia de elecciones pasadas, el electorado en este momento está dividido, lo que podría limitar las decisiones de inversión a corto plazo basadas solo en los resultados electorales. Además de este panorama político, el banco señaló la importancia de vigilar la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el valor del dólar, considerando que el triunfo del Partido Republicano podría resultar en un aumento de los aranceles comerciales. Y como los aranceles suelen elevar los costos de importación y disminuir el comercio, lo cual tiene el potencial de frenar el crecimiento económico a corto plazo, llevando a la Reserva Federal a disminuir las tasas de interés a corto plazo para impulsar la economía. No obstante, los inversionistas podrían anticipar mayores riesgos e incertidumbre económica. El banco también sugiere que si el expresidente Trump es reelegido, el dólar podría apreciarse, lo que generalmente significa que las exportaciones estadounidenses se vuelven más caras y las importaciones más baratas, impactando así el comercio internacional. Tomando en cuenta que esta apreciación podría ser consecuencia de nuevos aranceles comerciales y el incremento de la inestabilidad geopolítica, presionando a los bancos centrales fuera de Estados Unidos a adoptar políticas monetarias mucho más prudentes. En definitiva, mientras que las elecciones generan titulares y volatilidad a corto plazo, Morgan Stanley nos recuerda que los ciclos económicos incluyen fases como expansión, recesión, recuperación y auge, que influyen en las variables macroeconómicas clave
como el crecimiento del PIB, la inflación, las tasas de interés y el empleo. Ahora que hemos cubierto el panorama general y cómo los ciclos económicos influyen en el mercado, vamos a profundizar un poco más y echar un vistazo al comportamiento del dólar frente al euro en un contexto de incertidumbre. Ahora que hemos cubierto el panorama general y cómo los ciclos económicos influyen en el mercado, vamos a profundizar un poco más y echar un vistazo al comportamiento del dólar frente al euro en este contexto de incertidumbre. Pero antes de entrar en el análisis, identificamos algunos niveles clave de soporte y resistencia que podrían ser determinantes en el corto plazo. Como primer soporte tenemos 1.1039, que es el Fibonacci del 62%. Luego tenemos 1.0989, que es el Fibonacci del 50%. Y por último, 1.09, que es una zona de soporte importante. Como primera resistencia tenemos 1.111, el Fibonacci del 78%. Luego tenemos 1.1201, que fue el máximo que hizo en agosto 26. Y por último, 1.1276, que fue el máximo que hizo en julio de 2023. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar tenemos 1.1039, que es el Fibonacci del 62%. Luego tenemos el Fibonacci del 50%, que está en 1.0989. Y por último, 1.09, que es este soporte importante que tenemos acá. Como primera resistencia tenemos 1.111, que es el Fibonacci también del 78%. Luego tenemos 12.01, que fue el máximo que hizo en agosto 26. Y por último tenemos 1.1276, que fue el máximo que hizo el 18 de julio del 2023. Bueno, aquí es interesante, él está tratando de superar las tres medias móviles que tenemos acá, que siempre revisamos, que es la media de 200, la media de 50 y la media de 20. Aquí ya habíamos superado la media de 20 aquí hace unos días. Nuevamente se pone por debajo en la media de 20 y aquí ya no sabemos si va a regresar, aunque observen que él está operando al alza. Ya lleva varias veces en que intenta operar por encima de las medias móviles. Aquí también intentó bajar. Vamos a ver si es el mismo movimiento el que hizo allí. Si observamos el mediano plazo, tenemos una tendencia alcista, como ustedes pueden ver. Obviamente algunas veces intentó bajar, pero en general es una tendencia alcista, incluso si vemos todo el año. Por supuesto, con su respectiva volatilidad, como observamos aquí en este punto. Como están las cosas, tenemos un pequeño sesgo alcista si se mantiene por encima de este 1039 que está aquí. Tal vez incluso pueda seguir subiendo hasta el máximo del año, que fue 1.12, e incluso podría ir al máximo que hizo el año pasado, que es 1.1276. Dependerá de los datos de los próximos días económicos, dependerá también de la economía europea y, por supuesto, de los movimientos de tasas de interés. Y aquí claramente a la baja sería, pues, una vez rompe la media de 50 días e incluso, muy importante, este nivel de 1.09 que observen acá, que tiene un buen soporte, que al alza fue una resistencia interesante. Si rompe 1.09, seguramente vamos a ir a este 0.840, con el cual batallaría, y por último sería que intentara romper este mínimo. ¿Cómo van las cosas? Si se comporta como en otros momentos, es posible que le quede difícil por ahora cambiar esta tendencia. De pronto el ciclo económico, como ya veníamos hablando, viene cambiando y es posible que el euro vaya a ir subiendo por lo menos un poco, ¿cierto?, con respecto a cómo venía en los últimos meses e incluso en el último par de años. Pero como siempre, tenemos que analizar, sopesar nuestros riesgos y hacer un análisis de lo que está pasando alrededor. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.